Overlord Volumen 6. Los hombres en el reino, parte 2. Capítulo 9. Yaldabaoth. Mes del fuego bajo, septiembre, día 4, 21:10. A causa de su sed, la mujer se despertó y abrió los ojos. Ella lentamente se movió en una cama especialmente grande y extendió la mano hacia la jarra de agua colocada al lado de la cama, pero falló al no tocar algo. Entonces recordó que ningún jarro de agua había sido colocado junto a la cama el día de hoy, e involuntariamente chasqueó la lengua. ¡Oh! Ella bostezó. Al igual que una persona mayor, estaba acostumbrada a dormir y despertarse temprano, por lo tanto, después de haber dormido durante solo una hora desde luego que no era suficiente descanso. Tragando, puso su mano en su garganta, y solo se bajó de la cama cuando sintió la saliva pasando por su garganta. Tomando una espesa toalla de baño colocada en un lado de la colcha, la envolvió alrededor de su cuerpo desnudo, se puso un par de pantuflas y salió. Esta mansión era la base principal en la capital y era propiedad de Hilma, jefa de los traficantes de drogas. Hablando lógicamente, las 10 o más personas situadas dentro de esta mansión deberían estar bastante ocupadas, pero estaba extrañamente silencioso, como si no hubiera nadie alrededor. Hilma se sorprendió mientras caminaba por el pasillo. Si todos los nobles se habían ido, entonces tarde o temprano esta mansión estaría tranquila. Aún así, ¿no es un poco demasiado tranquilo? En esta mansión, llamar a los nobles sin duda obtendría una respuesta. Hablando de los nobles, incluso si eran el hijo mayor y querían heredar a la familia, esto normalmente pasaría bastante tarde en su vida, cuando tenían aproximadamente unos 30 años de edad. Antes de esto, se les daba subsidio para gastar a su antojo, por sus padres que estaban al frente de sus familias. Porque ellos eran ya adultos casados y con hijos, que eran invitados a esta mansión para su entretenimiento. Vino, mujeres, drogas. Cumplidos halagadores eran pronunciados en sus oídos. Conversando con otros nobles en la misma situación resultaba en la construcción de relaciones más cercanas entre sí. Al hacer esto, se divertían y establecían conexiones al mismo tiempo. Una vez que el noble se hacía cargo de la familia, era el momento de la cosecha. Si el noble intentaba levantarse contra ellos, se les daría el palo. Por otro lado, si el noble estaba dispuesto a apoyarlos, se les daría la zanahoria. Así, poco a poco se infiltraban en los círculos de la nobleza. Caminó por el silencioso pasillo para encontrar un poco de agua para beber. De hecho, ella no despreciaba el silencio, ella incluso lo prefería por sobre el ruido. Su entretenida personalidad cuando los nobles estaban formando ruidosamente amistades era solo una fachada. Sin embargo, el ambiente en este momento era simplemente demasiado poco natural. Este silencio lanzó una sensación escalofriante, lo que la hizo sentir como si ella fuera la única persona en la mansión. ¿Qué pasó? Los guardias no podían haber dejado este lugar sin decir una sola palabra. Si realmente había una situación anormal pasando, gritar inmediatamente daría su posición, lo que sería un mal giro de los acontecimientos. Hipotéticamente, si fuera a volver a su habitación y se escondía bajo las sábanas, ¿entonces qué? Al hacer eso sería demasiado pasiva. Era necesario tomar medidas cuando la situación lo requería, de lo contrario podía ser devorada como una presa. Esta era su creencia, y ella había sido capaz de subir todo el camino de ser una prostituta de clase alta a su posición actual, porque ella firmemente se había adherido a esta forma de pensar. Mirando alrededor del pasillo pudo ver que aparentemente no había nadie presente, y rápidamente corrió para salir de este lugar. Ella confiaba en su propio sexto sentido, y el lugar al que ella corrió era una habitación oculta que solo ella conocía. Esa habitación contenía muchos objetos mágicos, gemas preciosas y pasajes para escapar. Aunque este lugar era la sede en la capital, todavía había muchas otras bases distribuidas por toda la ciudad. Parecía que ya era hora de huir a una de ellas. Procediendo hacia adelante mientras intentaba lo mejor para estar en silencio, de pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué es esto? Involuntariamente despidió un suave gemido cuando vio a un extraño fenómeno fuera de la ventana.
El vidrio delgado estaba cubierto de hiedra, bloqueando completamente la luz del sol desde el exterior. No importa lo mucho que lo intentara, era imposible abrir la ventana, incluso para hacer una pequeña grieta. Ella frenéticamente miró a las otras ventanas a lo largo del corredor. Todas ellas estaban cubiertas de una hiedra espesa. ¿Qué? ¿Quién? Antes de que ella durmiera, la escena había sido definitivamente diferente. En el corto espacio de solo una hora, se había vuelto así. Tenía que ser el resultado de la magia de alguien. Pero, ¿quién exactamente? ¿Cuál era su objetivo? No tenía ni idea, pero sabía que la situación era increíblemente peligrosa en este momento. Maldita sea. Maldiciendo mientras trotaba, ni siquiera le importaba si su bata de baño se había deshecho. No importa qué, era imprescindible llegar al interior de la pequeña habitación secreta. Al llegar a las escaleras, miró hacia abajo. Había un silencio mortal. Cautelosamente bajó las escaleras, haciendo uso de los rayos de luz que se filtraban desde los pequeños huecos entre la hiedra. Gracias a las gruesas alfombras establecidas en la escalera, fue capaz de descender sin un solo ruido. Estaba inmensamente agradecida por esto. ¿Qué? Solo cuando llegó al piso de abajo que quedó aturdida por la sorpresa. Había una figura de pie en el pasillo, mirándola fijamente. La figura en sí parecía fundirse en la oscuridad, pero no era como la forma en que los ladrones se escondían en las sombras. Era porque la propia piel de la figura tenía una tez oscura, al ser un elfo oscuro con los ojos heterocromáticos que brillaban en la oscuridad. El elfo oscuro salió de la oscuridad. Llevaba la ropa de una niña. En su mano sostenía un bastón oscuro, y sus ojos estaban mirando directamente a Hilma. Detrás de esta misteriosa joven estaba la habitación oculta. Ella recordó el diseño de la mansión y tomó su decisión, y se acercó mientras temblaba de miedo. Algunos nobles deben haberla traído como una cosa para jugar, en ese caso, pase lo que le pase no importa. Sin embargo, inmediatamente descartó este pensamiento ilusorio. Parecía que Cowcoudol ya había sido capturado. Con el fin de evitar las consecuencias desfavorables de futuras luchas de poder, hacía tiempo que ella había preparado rutas de escape a casas de seguridad. Como tal, los subordinados en esta mansión no traerían a personas irrelevantes sin hacer algún tipo de informe. «¡Ey!», oyó Chan. Cuando se emitió un sonido, Hilma frunció el ceño con sorpresa. Como una prostituta de clase alta, ella se había cruzado con todo tipo de personas. La experiencia le decía que la que ella vio antes no era una chica joven, sino un niño. Las ropas eran de lujo, del tipo que la mayoría de la gente no podía tener en sus manos. Eran productos de clase alta que incluso Hilma no podía obtener. Los elfos oscuros siempre habían estado viviendo en los bosques, pero ahora uno con un género desconocido había aparecido en el interior del reino, usando ropa inusualmente lujosa. Si la atmósfera circundante no hubiese sido tan anormal, habría asumido que estaba mirando al esclavo de un noble. Era entendible por sus deseos peculiares. «¿Tú qué estás haciendo aquí?». La otra persona estaba completamente sin guardia, y poco a poco se acercaba a ella. «Oh, Oba-san, ¿es usted la persona más importante en esta mansión?». Incluso si era llamada Oba-san, ella no era infeliz en lo más mínimo. Para tal joven elfo, su edad debe ciertamente estar en el punto de ser llamado apropiadamente Oba-san. No. Estaba a punto de decir esto, pero de repente, tuvo un muy mal presentimiento. Tenía una tremenda confianza en su intuición. En comparación con su sentido común, ella confiaba en su intuición aún más, por lo que había sido capaz de sobrevivir hasta este punto. El sentido común podría traicionarla, pero su intuición nunca lo haría. Sí. Sí, así es. Yo soy la persona más importante en esta mansión. Es así. Eso es genial. El niño sonrió. El corazón de Hilma se encendió con un deseo ardiente, como si tuviera la necesidad de profanar un hermoso objeto. Era ese tipo de sonrisa pura. Eso no es lo que he oído de la gente de aquí.
como si respondiera a las palabras del muchacho, la ventana más cercana se abrió. Allí estaba una joven chica en un traje de sirvienta, su cuerpo flotando con el olor de la sangre en lugar de perfume. Hilma se cubrió la boca con las manos, conteniendo un grito de desesperación. La criada sostenía el brazo de un hombre en su preciosa mano. Los músculos del brazo se veían como si hubiera sido arrancado desde el hombro. ¿Qué? Esto, parece que alguien quiere atacar esta mansión. Tenemos que terminar todo antes de que lleguen. Así que la traeré conmigo. Por favor, no me molestes. Ha sido un tiempo desde que he estado tan llena, y estoy muy satisfecha en este momento. La boca no se movió, pero todavía emitía un ruido. Era un asunto extremadamente sorprendente, pero Hilma todavía tenía otras cosas que quería preguntar. Sobre todo, acerca de lo que la sirvienta había estado comiendo, ya que causó que su cuerpo temblara sin parar. Esperando que fuera diferente a lo que esperaba, Hilma preguntó. Entonces, ¿yo también? ¿También me quieres comer? No es así. Oba-san es diferente. No era tranquilizador. Su intuición advirtió que un destino peor le esperaba. Entonces, joven, ¿te gustaría venir aquí por un poco de placer? La tela que la cubría lentamente se deslizó, dejando al descubierto sus hombros. Este era el cuerpo del que ella se enorgullecía. Como una prostituta de clase alta, a todos los que atendía eran nobles de la clase alta. Por lo tanto, ella había dedicado todos sus esfuerzos para eliminar el exceso de grasa, manteniendo su atractivo. No importa qué tan honesta fuera la persona, serían incapaces de sacar sus ojos de ella. Incluso un niño pequeño se excitaría. Tenía una tremenda confianza en sí misma en este aspecto. Sin embargo, no se podía ver ninguna emoción en esos ojos juveniles. Eso también quería decir que mi atractivo no es tan grande como la criada que había al lado. Incluso si yo misma he cambiado de negocios, todavía soy una profesional. Incluso si se trata de una persona sin emociones, todavía es posible inducir un fuerte deseo. Puedo hacer esto. Moviéndose sinuosamente como una serpiente, ella mostró su cuerpo grácil mientras avanzaba poco a poco, acercándose de una manera inocente. Sin embargo, no pudo detectar la lujuria del muchacho. Por eso era necesario el uso de otros medios. Su mano se movió lentamente, moviéndose más allá del cuello del chico, y luego activó un objeto mágico, tatuaje de la víbora. El tatuaje de serpiente dibujado en ambas manos de repente se materializó, con la serpiente elevando sus colmillos como una hoz para morder el cuerpo del niño. Cualquier persona que fuera mordido por esta poderosa serpiente neurotóxica sufriría espasmos inmediatamente antes de partir de este mundo. Para Hilma, que carecían de la capacidad de combate, este era su movimiento asesino. Sin embargo, el muchacho ágilmente agarró la serpiente venenosa increíblemente rápido con una mano y la aplastó sin dudarlo. El tatuaje de víbora regresó lentamente a la muñeca de Hilma. Debido a que la entidad materializada fue asesinada, se necesitarían más o menos un día con el fin de recuperarse. Durante este periodo, era imposible activarlo de nuevo. Habiendo tomado acción, y aún así haber sido incapaz de lograr el resultado que había previsto, Hilma fue atrapada en la peor situación posible, y no pudo evitar retroceder lentamente. Lo que la aterrorizaba más fue el hecho de que, a pesar de la cadena de acontecimientos que habían ocurrido, la expresión del chico no había cambiado ni una sola vez. Incluso cuando fue atacado, ni ansiedad, ni hostilidad se podían ver. Entonces, vamos a empezar a movernos. ¿A dónde? En el momento en que Hilda albergó esta duda, una oleada de dolor insoportable vino de su rodilla. Era tan severo que ni siquiera podía mantenerse de pie, y sin poder hacer nada cayó al suelo. ¡Ah! Ella emitió un grito de dolor. El dolor era suficiente para hacerla sudar excesivamente. Ella miró de mala gana su rodilla y de inmediato se arrepintió de hacerlo. Su pie izquierdo se torció en la dirección opuesta, el hueso estaba visiblemente expuesto, ya que había atravesado su carne. Mientras lloraba Hilma, pensó en usar la mano para presionar la zona dolorida, pero dudó, asustada.
El muchacho agarró el pelo de Hilma y la arrastró afuera. Si alguien observara esta escena no sería capaz de decir que estaba siendo arrastrada con una fuerza poderosa. Su fuerza era inmensa, incluso causando que muchos pelos sean arrancados. Sin embargo, él no prestó atención a esto. No. No. Por favor, para. El muchacho miró a Hilma lamentando, pero no detuvo su ritmo ni por un segundo. Rápido. Estaremos en problemas si no nos damos prisa. Mes del Fuego Bajo, septiembre, día 4, 22:20. Después de haber asaltado la mansión, Entoma Basilisa Z salió por la puerta principal. Cogió un pedazo de papel que estaba junto a sus pies, lo arrugó formando una bola y la lanzó hacia la mansión. El plan original era dejar limpia la mansión de seres humanos, luego, recuperar libros importantes y objetos de valor antes de retirarse. Como pájaros fugándose, no tenían que dejar rastros de haber estado allí, y como el tiempo era escaso, solo tomaban lo que podían. Sin embargo, al final, la casa quedó completamente vacía, como si hubiera sido limpiada por ladrones. Sin embargo, esto era completamente aceptable, porque Demiurge, quien envió a Entoma y a Mare hacia la mansión, mencionó que era una posibilidad. Pero, aún así, el tiempo que pasaron ahí excedió sus estimaciones por mucho. Junto con los otros demonios, Mare y Entoma debieron haberse ido mucho antes. Mare tomó a la persona más importante de la mansión y se adelantó al punto de encuentro. Debido a que aún había tiempo suficiente, los demonios de clase baja trajeron una montaña de objetos robados y se preparaban para que todos evacuasen. Eso debería haber sido el caso, pero durante su retirada, descubrieron un almacenamiento subterráneo que estaba completamente lleno de objetos robados y drogas ilegales. Debido a ello, el trabajo de extracción se hizo más lento. Primero, el área subterránea estaba dividida en varias habitaciones, con objetos de valor y muchos productos baratos apilados juntos, por lo que era muy difícil buscar a través de ello. Básicamente, era como buscar un árbol en específico en medio del bosque. Incluso si estaban Entoma y los demonios, no podían trasladar todos los objetos, como tal, era necesario ubicar el árbol deseado dentro del bosque. Si la mujer llevada por Mare aún estuviera ahí, ese problema habría sido tratado desde el principio, pero ya era demasiado tarde. Entoma y los demonios desecharon los artículos que consideraban basura a un lado de la habitación. Incluso para los demonios que tenían mucha más fuerza que los seres humanos, este trabajo era bastante pesado. Pero gracias a este método y sus esfuerzos, fueron capaces de hacerse con todos los objetos que tenían valor. La persona responsable, Entoma, quien se quedó hasta el final, tenía una fresca expresión, la de alguien que había completado su misión. Miró el cielo de la noche, usando su mano para limpiar su sudor. Aunque ella no secretaba ni una sola gota de sudor, eso era lo que sentía. Ah. Todos, muevan los objetos hacia afuera, luego. Obedeciendo las órdenes de Entoma, enormes insectos del tamaño de un hombre llevaban grandes cantidades de carga en sus espaldas y volaban hacia el cielo nocturno. Estos escarabajos gigantes fueron invocados mediante su habilidad de entomancer. Sus alas emitían un sonido de vibración pesado y bajo, luego los insectos volaron hacia su destino formados en línea recta. Después de enviar personalmente a los insectos que transportaban los bienes pesados, Entoma reflexionaba mientras miraba hacia el objeto que sostenía en su mano. Ah, debo resistirme a comer. Debo. Con el sonido de un vap, ella gentilmente se golpeó a sí misma en la cabeza, y llevó la mano cortada de un hombre a la zona debajo de su barbilla. Luego, la mano del hombre desapareció con un sonido de champ champ champ, mientras la garganta de Entoma se movía continuamente. Su expresión era muy linda, pero el olor de la sangre se extendió lentamente. La grasa de las mujeres es suave y su carne tiene un sabor delicioso. La grasa de los niños es delgada, y su carne también sabe muy bien. Pero, la mejor es, por supuesto, la textura de la carne de los hombres. Ella evitaba ágilmente los huesos mientras comía, y luego tiró los restos de la mano en la mansión. Gracias por la comida. Ella se inclinó en dirección hacia la mansión, y para no llegar tarde,
empezó a dirigirse a su destino, en conformidad con sus órdenes. Sin embargo, no había dado muchos pasos cuando un sonido cercano la hizo detenerse. Es una noche hermosa, ¿no? Esta noche es hermosa en verdad, pero deduzco que no es tan maravillosa para ti. No estaba claro si el que se acercaba poco a poco era un hombre o una mujer. A pesar de que se oía como una mujer, su cuerpo era el de un hombre. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Dando un paseo. ¿Qué fue lo que te comiste tan ansiosamente en ese momento? Carne. ¿Carne humana? La voz del hombre-mujer era tan fría como el hielo, pero en Toma no se inmutó en lo absoluto. No le importaba qué tipo de emociones humanas albergaban en su contra. Si se atrevía a interferir, sería aplastada. Si no lo hiciera, sería ignorada. Si estuviera hambrienta, serían capturadas para ser comida. Para Entoma, eso era todo lo que significaba sus existencias. Lentamente, la hombre-mujer levantó su pico de guerra. Después de ver esta acción, Entoma habló por primera vez con una voz preocupada. ¿Entonces nos hemos visto antes? La hombre-mujer tenía una expresión de incredulidad, y pensaba, podría ser ese el caso, pero no lo dijo en voz alta. Estoy aquí por motivos de trabajo, tenerte como mi oponente sería problemático y además, mi estómago está lleno en este momento. Por favor, discúlpame. Soy uno de los aventureros de primera clase del reino. Al encontrarme con un monstruo devorador de hombres, no puedo permitir que escapes. Tu continua existencia en el mundo humano es un problema. Ah, qué problemático. Pero eres fuerte. En ese caso, te convertiré en conservas. Por primera vez, Entoma miró directamente hacia la hombre-mujer. No podía dejar de pensar que se trataba de un poderoso guerrero. Sí, definitivamente muy fuerte. Entoma no era un guerrero puro, por lo que no tenía medios para evaluar la fuerza de su oponente. Aún así, no consideró que el otro lado fuera un guerrero más fuerte que ella. ¡Ah! El hombre-mujer se lanzó encima, haciendo que su pico de guerra chocase hacia abajo. Entoma esquivó elegantemente el ataque. Pero otro ataque inmediatamente la persiguió, el pico de guerra hizo un cambio significativo de dirección en medio del balanceo dirigiéndose directamente hacia Entoma. Ese movimiento no era un golpe suave que dependía de la fuerza centrífuga, sino, era un movimiento basado solo en la cantidad y lógica de su fuerza bruta. Una vez más, Entoma lo esquivó, saliendo fuera del camino, y activó su habilidad especial. Ah. ¿Solo sabes correr? El pico de guerra comenzó a girar, creando un gran vórtice de viento que circulaba por encima de la cabeza de la hombre-mujer, erizándole el pelo. ¿Te gusta hacer girar las cosas y hacer sonidos de wush wush? La hombre-mujer chasqueó la lengua en respuesta a esas burlas. Mientras Entoma activaba su habilidad una vez más, el martillo se balanceó hacia el suelo desde arriba. Con cierta dificultad, Entoma se las arregló para esquivarlo, y el pico de guerra se enterró profundamente en el suelo después de perder su objetivo. Entoma se burló de ella por usar el mismo movimiento. Su expresión no cambiaba, el gesto burlón expuso las diferencias en sus fuerzas. La hombre-mujer atrapó a la abrumadoramente poderosa Entona distraída. Te aplastaré. Tomando la punta del pico de guerra como el epicentro, el terreno circundante comenzó a derrumbarse, o más bien, las rocas se esparcían. Era como si hubiera ocurrido un terremoto. Por primera vez, Entoma fue incapaz de mantener su calmada postura, pero el efecto del objeto mágico de su oponente no terminó del todo. Entoma vio el oponente alzar su hundido pico de guerra. No pudo evitar enojarse. Maldijo su propio descuido. Evitar el ataque anterior le habría sido increíblemente fácil. A los seres humanos les resultaría muy difícil escapar de esas ondas de choque, causadas por el golpe aplastante, por el colapsar del terreno circundante que les haría perder el equilibrio. Sin embargo, Entoma era una sirvienta de batalla y todos los objetos mágicos que poseía eran de clase alta. Este grado de destrucción era insignificante para ella. Sin embargo, había un problema.
Evitando los escombros que se esparcían, su ropa de sirvienta se ensució. ¿Ese asunto podría ser perdonado? Esto era una vestimenta de clase alta otorgada a Entoma por los seres supremos. Entonces todo termina aquí. La hostilidad oculta bajo la máscara de la cara de Entoma emergió. Todo termina aquí. Muerte. Entoma abrazó sus intenciones asesinas. No era el tipo de emoción que un humano tenía cuando jugaba con los insectos. El pico de guerra giró fuertemente hacia Entoma. Entoma irreflexivamente levantó su mano izquierda para bloquear el martillo. Ya que ella no estaba al nivel de los guardianes de piso, el simple uso de su mano izquierda para bloquear el martillo no podía dejarla ilesa. Entonces, ocurrió en el momento del contacto, el sonido no era del metal chocando con la carne, más bien era el sonido del metal chocando con un objeto duro. Un escudo se adjuntó a la mano izquierda de Entoma. Esto no era una metáfora exagerada. Un insecto de 8 patas se había adherido a la muñeca de Entoma. ¿Qué es esto? Ya ves, soy un entomancer. Así que puedo invocar y usar esto a mi voluntad. Ella extendió su mano derecha y un insecto voló desde la oscuridad. Un largo insecto parecido a una espada se había adherido en la parte posterior de la mano derecha de Entoma. Estos son el insecto espada y el insecto blindado. En un principio no tenía intención de matarte, pero no puede ser perdonada. Entoma dio un paso adelante y extendió su espada. La armadura del hombre-mujer se rompió y la sangre brotó, pero esto estaba lejos de ser una herida fatal. Ella fue completamente incapaz de evitar el golpe serio de Entoma, pero solo sufrió una lesión menor. Ella se había declarado a sí misma como un guerrero de la clase más alta del reino, y no era una exageración. A su nivel, ya no tenía ningún adversario. Aunque Entoma no era un guerrero puro como Yuri Alpha, seguía siendo una sirvienta de batalla y poseía una fuerza que por el momento estaba fuera de alcance de los seres humanos. Entoma lanzó un corte una vez más, haciendo que la sangre brotara y manchara sus mejillas. Esta vez, el ataque causó una herida mucho más grande que la anterior, y ya no era una lesión menor. Tus movimientos cambiaron. Esa es tu verdadera forma. La hombre-mujer rugió de nuevo, moviendo su pico de guerra fuertemente hacia abajo. Sin embargo, el escarabajo blindado de Entoma repelió el martillo. El poderoso impacto viajó a través de todo el cuerpo del hombre-mujer, haciéndola incapaz de dar un solo paso, incluso usando toda su fuerza. Mientras luchaba para moverse, su orgullo encendió una ardiente ira en su interior. La hombre-mujer reunió el furor ardiente en su interior, lanzando fácilmente una combinación de ataques. Sus ataques rugían como un tornado violento. El aspecto aterrador de ese ataque se creó a través de la aplicación de artes marciales, únicas en este mundo. Sin embargo, Entoma manejaba su escarabajo blindado y su insecto espada con una habilidad extrema, y quedó completamente ilesa después de un ataque de 15 combos. Entoma no sabía que el ataque anterior era el movimiento asesino de Gagaran de Blue Rose, que utilizaba muchas clases de artes marciales al mismo tiempo, un super combo. Cada golpe lanzado tenía el peso de toda su fuerza. Era capaz de romper el arte marcial, fortaleza, y solo un pequeño número de genios podían usar la habilidad defensiva, fortaleza invulnerable, que podía resistir ese ataque. Sin embargo, Entoma solo había confiado en sus músculos para bloquear tal ataque. Esto era debido a la diferencia de nivel entre los dos individuos, y también a la absolutamente abrumadora diferencia entre las capacidades físicas de las dos razas. La desesperación surgió en los ojos de su oponente, pero Entoma no sentía nada. Ella solo quería matar a su oponente. ¡Fu! La hombre-mujer dio una bocanada de aire como si hubiera estado sumergida bajo el agua y al mismo tiempo detuvo su oleada de ataques. El insecto espada en la mano derecha de Entoma retrocedió como un arco y voló hacia su pecho como una flecha. El objetivo era el pecho de Gagaran. El pico de guerra se levantó en el aire, pero era tan lenta como una tortuga. El ataque de Entoma atravesó el pecho de Gagaran antes de que ella pudiera responder. O al menos eso se supone que debía pasar. La espada cortó el aire.
Ya que el insecto espada perdió su objetivo, voló hacia la noche. Con un fu, Entoma volvió su mirada para buscar al intruso que había causado la interrupción. A lo lejos, había una chica vestida de negro. Detrás de ella estaba la hombre-mujer, respirando fuertemente. Lo siento, tía. Pensé que ya estaba acabada. Sorprendente, parece que la sangre que circula a través de Gagaran realmente es roja. Bribona. Me has visto lesionada antes muchas veces. Incluso pensé que sangrarías sangre verde. Power Up. En vez de Power Up, eso sería más un cambio de clase. Cambio de clase entonces. Al escuchar la conversación relajada, Entoma no pudo evitar sentirse ansiosa. Como un poderoso adversario, era necesario demostrar claramente la diferencia de su fuerza en un vistazo, y al mismo tiempo definir rápidamente en qué posición estaba. Bueno, es hora de poner fin a esto. ¿Ya se han despedido? Por primera vez, Entoma asumió una postura de pelea. La hombre-mujer, Gagaran, no era un adversario temible, el problema era la recién llegada tía. Si su ropa no era la de un asesino, entonces debe ser un ninja. El prerequisito para esa clase de trabajo era estar en el nivel 60. Si ella realmente era un ninja, entonces, incluso Entoma no sería capaz de obtener una victoria fácil. Ahora no era el momento para estar diciendo, acabaré esta pelea sin usar toda mi fuerza. Talismán de araña. Los movimientos de Entoma eran incluso más rápido que la de su oponente, y activó las 4 piezas de talismán que estaban en su mano derecha. En el momento en que el talismán de Entoma cayó al suelo, se convirtió en una enorme araña. El nivel de este hechizo era equivalente a tercer nivel, invocar monstruo, aunque la criatura invocada no era un poderoso monstruo, sería de gran ayuda para probar la verdadera fuerza del oponente. Además, le permitiría ganar algo de tiempo en prepararse para la batalla. Aunque las armas hechas de insectos eran poderosas, tenían muchas debilidades. Una era que al invocar el arma se consume una gran cantidad de tiempo. Clon de sombras. Al momento que Tia activó su habilidad ninjutsu, su imagen brillaba y otra, Tia, apareció en el lugar original. En todo ese tiempo Entoma había tenido cuidado de Tia. Los clones de la habilidad, clon de sombras, tenían más o menos la cuarta parte del poder de batalla del cuerpo original, pero la capacidad de evasión de las sombras se determinaba por la cantidad de poder mágico dado por el cuerpo principal, nada más. Esa sombra podía ser un rival fuerte para la araña talismán, pero para Entoma, era pan comido. Sin embargo, el verdadero problema es que también el cuerpo original era capaz de luchar. Entoma invocó sus armas asesinas, insectos proyectil de acero. Al mismo tiempo, adjuntó un talismán a ella y comenzó a fortalecer su habilidad. Los insectos proyectil de acero salieron volando de un lugar desconocido y densamente cubrieron la muñeca izquierda de Entoma. Eran insectos de 3 centímetros de largo, que tenía un brillo metálico, con un cuerpo en forma de triángulo y con punta afilada como navaja. Su aspecto era muy similar a la de una bala. En cuanto al uso de este insecto, por supuesto, era obvio debido a su forma. Con el fin de evitar los ataques de la araña talismán, el clon de sombra tuvo que usar toda su fuerza, y el cuerpo principal tuvo que unirse a la batalla junto al clon. Después de un largo rato de lucha, solo lograron matar a una araña talismán, por lo que parecía que su nivel no era más alto que el de Entoma. Si ese fuera el caso, aunque la batalla contra Gagaran se reanudara, la victoria seguiría siendo segura. Parece que todo es como lo había predicho. Sin piedad. Usó su fuerza abrumadora para lograr una victoria rápida. La pesadez en su mano izquierda trajo satisfacción a Entoma y señaló directamente a Tia. La muñeca izquierda de Entoma estaba mucho más gruesa de lo normal debido a los bichos que la cubrían. Siguiendo sus movimientos, todos los insectos comenzaron a moverse al unísono de su muñeca, volando hacia el cielo. Reuniéndose en grupos, las alas de los insectos emitían un sonido similar a la de un arma automática. Incluso los aliados talismán araña que estaba en el rango de tiro serían despiadadamente acribillados. En un instante, un total de 150 insectos se dirigieron hacia Tia.
Un solo insecto era suficiente para perforar el acero, y estos 150 insectos podían perforar incluso a través de un árbol gigantesco. A la vista de este bombardeo mortal de balas, Tia activó su ninjutsu. Escudo de adamantita inamovible. Un gran escudo radiante con múltiples colores apareció frente a Tia. Ese resplandor era suficiente para partir el gran escudo hexagonal oscuro, creando una colisión con el enjambre de insectos. En un instante, el escudo se rompió con un sonido nítido, pero también, en ese momento, la tormenta de insectos bala se detuvo y Tia, que estaba atrás de pie, resultó ilesa. Entoma no pudo resistirse, metafóricamente hizo un clic con su lengua a pesar que en realidad no poseía una. Obligar al oponente a revelar sus cartas del triunfo escondidas, uno a uno, eventualmente podría iluminar el camino a la victoria. Aunque los ataques actuales de Entoma estaban siendo rechazados por ahora, el momento en que un ataque penetre a través de ella, la arrasaría como la inundación de una presa rota. Entoma utilizó el insecto espada para desviar el kunai entrante, y el insecto escudo para defenderse contra el golpe de Gagaran que venía desde arriba. Fue un golpe excepcionalmente poderoso que descendió desde lo alto, causando daños significativos en el insecto blindado que chilló de dolor. Sus ojos deberían haber sido cegados por la luz deslumbrante que desprendió el escudo adamantita, por lo que habría sido imposible defenderse contra el ataque sorpresa de Gagaran. Sin embargo, los ojos de Entoma no fueron afectados por algo de este nivel. Su campo de visión era más amplio que el de los humanos, y fue capaz de cubrir la dirección de ese ataque. En el momento en que Entoma determinó que el ataque anterior fue increíblemente peligroso, su cuerpo se alejó deslizándose, como si estuviera en la cima de un lago, aparentemente sin siquiera mover sus pies. Su cuerpo ya se había retirado a una distancia considerable de Gagaran, a pesar de que Gagaran poseía un gran cuerpo. Sus movimientos eran ágiles y casi se había recuperado completamente de sus heridas. Ella estaba junto a Tia, aplastando a los insectos bala de acero que hacían sonidos de estallidos, mientras hablaba con una voz fría. Esto no es bueno. No estoy segura si podemos ganar contra ella. ¿Qué pasó justo ahora? ¿No fue nuestro tiempo perfecto? Ella obviamente era incapaz de ver en esa dirección, y aún así fue capaz de bloquear mi ataque. Un amplio campo de visión, tal vez. En vez de eso, es probable que haya otras razones, sin embargo. Ella tiene las habilidades de los insectos, seguro usó algún tipo de magia sensorial especial. Hablando de eso, tiene una ventaja abrumadora. ¿Por qué no nos atacan mientras estamos hablando? Solo un gran depredador se lanza a matar después de determinar la verdadera fuerza de su oponente. ¿Con qué eso es? Ella está esperando a ver el verdadero nivel de nuestra fuerza, es muy diferente a nuestra Chibi-chan. Este enemigo cauteloso es realmente molesto. Haber tenido consideración de simples humanos hasta este punto es realmente desagradable. Bueno, hay otras razones, pero, ora. Vengan. En ese caso, estos insectos no serán necesarios. Los insectos unidos a la muñeca derecha de Entoma cayeron al suelo, uno tras otro, desapareciendo en la oscuridad con un crujido. En lugar de esos. Ven. Un insecto, tan largo como un 100 pies, se envolvió lentamente alrededor de su muñeca. Su longitud corporal era de más de 10 metros de largo, en la parte delantera tenía dientes anormalmente afilados y sus ojos aún estaban cerrados. Este era el insecto más fuerte que ella, un entomancer, podía invocar, el insecto de 1000 látigos. Entoma puso su fuerza en ambas piernas. Ella ya había descubierto la velocidad de ataque, la capacidad ofensiva, la capacidad defensiva, capacidad evasiva y la velocidad de movimiento de los dos seres humanos frente a ella. A pesar de que no estaba tan segura acerca de la habilidad de Tia para adaptarse a nuevas situaciones, no era una duda suficiente para asustarla. Entoma usó su mano para tocar su barbilla, que estaba cubierta con un líquido pegajoso transparente. Antes, mi estómago sin duda estaba lleno. Pero después de un poco de ejercicio, está empezando a estrujar por el hambre. Lo que se pegó en su mano era su saliva. Esto era la prueba más clara de que ella anhelaba a esas dos como su presa. Los humanos eran su comida favorita. Hasta este momento,
Solo había sido capaz de darse un festín de frituras de vegetales con el fin de satisfacer sus deseos. Por supuesto, ella no llegó a odiar al Ser Supremo debido a eso. Además, se le dio permiso para comer una de las muñecas de un humano que habían sido cortadas durante los experimentos de curación, tomadas de un hombre que había sido atrapado en un pueblo al azar. Pensó en eso como una muestra personal de la gran bondad de Ain-sama. Para Entoma, que había estado conteniéndose a sí misma todo este tiempo, los seres humanos de élite frente a ella eran los alimentos de la más alta calidad. No podía simplemente desecharlos sin antes tener un solo bocado. Las dos personas que se bañaban en la mirada voraz de Entoma no podían dejar de temblar. Esta no era una tímida reacción al enfrentar las intenciones asesinas de un poderoso enemigo, más bien, era reacción psicológica a la aversión de ser vistas como la presa objetivo de una bestia. Y eso las hizo temblar involuntariamente. ¡Ah! Su chillido agudo fue como el sonido del frotar un pedazo de polietileno. Esta era la primera vez que Entoma iniciaba un ataque desde el comienzo de la batalla. Como un depredador en el acto de capturar a su presa, se lanzó directamente a una velocidad increíblemente rápida. Entoma utilizó el insecto blindado para bloquear los 6 kunais lanzados de forma consecutiva, y se acercó a sus objetivos. Cuando vio a Gagaran balancear su arma y dar un paso hacia adelante para ponerse en la vanguardia, ya había decidido a qué rival le privaría de su habilidad de combate. En su mano derecha blandía un látigo. Si se trataba de un largo látigo, la velocidad en el extremo debería ser relativamente lenta. Eso era de esperarse, incluso si era utilizado por Entoma, que poseía una fuerza sobrehumana. Sin embargo, esto era lógico si lo que se estaba blandiendo era un látigo ordinario. El ser que se movía alrededor era el insecto más poderoso que la Entomancer, Entoma, podía invocar. Normalmente, se supone que sería un azote con la forma aproximada de un arco, pero resultó disparado en un ángulo inimaginable. Ese látigo era como una extensión de la mano de Entoma. Se curvó en forma de S, antes de que se lanzara contra Gagaran a la velocidad de un rayo. Era una criatura viviente, y al mismo tiempo, un arma, aún así, golpeaba de una manera antinatural para un arma. Muchos aventureros experimentados nunca habían oído hablar de esto, y mucho menos haberlo enfrentado antes. Al verlo por primera vez, el no saber qué hacer era una reacción natural. Pero el hecho de que ellas pudieron esquivarlo, demostraba que eran aventureros de rango adamantita. El insecto látigo estaba a punto de golpear un lado del cuerpo de Gagaran, sin embargo, ella tropezó esquivando el ataque. «Ten cuidado». Tía le había gritado fuertemente. Gagaran salió volando hacia arriba. Esta era la habilidad ninjutsu de Tía, columna de llamas explosivas. La aparente explosión de autoimplosión y las llamas rodearon a las dos, y el insecto de 1000 látigos, que había hecho un cambio de 180 grados en la dirección detrás de Gagaran, solo logró atacar en el lugar donde había estado su cabeza. Si no hubiera sido por ese movimiento casi suicida, sin duda la cabeza de Gagaran habría sido traspasada por el insecto de 1000 látigos. Fue una gran esquivada. Sin embargo, el ataque de Entoma no terminó ahí. Como si estuviera siendo manipulado por cuerdas, el insecto de 1000 látigos atacó desde ángulos que eran difíciles de defenderse, cambiando constantemente para lograr golpes fáciles hacia Gagaran. Al mismo tiempo, Entoma le lanzó un talismán a Tía, el talismán, ave eléctrica. Estando en el aire, el talismán se convirtió en una pequeña ave que emitía unos rayos de color blanco azulado, y voló hacia Tía. Había dos oponentes, dejar que uno de ellos sea atacado por los insectos. Ahí yacía la fuerza de los Entomancers. Hubo una explosión de rayos, y el resplandor blanco azulado se propagó en todas las direcciones. La que emergió fue Tía, que estaba soportando un gran dolor, luego Gagaran, que estaba teniendo dificultades para defenderse contra el insecto de 1000 látigos. Maldita sea. Este insecto es realmente molesto. La cabeza de Gagaran fue empujada hacia su pico de guerra, y su cuerpo quedó envuelto por el largo insecto de 10 metros, de una forma que la hacía incapaz de moverse. Tía dio un paso adelante y trató de apuñalar a Entoma con su daga mágica. El ataque chocó con su insecto blindado haciendo un fuerte sonido metálico.
Ráfaga de talismanes de ave eléctrica. Entoma tomó varios talismanes en su mano izquierda y los arrojó hacia afuera. Los talismanes se convirtieron en muchas aves eléctricas que eran más pequeños que el anterior. Las aves eléctricas corrieron hacia Tia, quien procedió a ocultarse. Incapaces de encontrar a su objetivo, los pequeños pájaros volaron detrás de la dirección de ella. Tia de repente apareció detrás de Entoma desde una sombra fuera de su línea de visión. Esa era una habilidad que utilizaba las sombras para recorrer distancias cortas. Sin embargo, Entoma ya se había dado cuenta de su movimiento, porque algunas antenas de los insectos podían sentir el flujo del aire circundante. Esta era una habilidad detectora de gran alcance que Entoma poseía. Entonces, Entoma arrojó los restantes insectos bala de acero hacia Tia, que emergía de la sombra. Un doloroso gemido vino desde la sombra y el olor a sangre fresca flotaba en el aire. Frente a Tia, que estaba ensangrentada, pero aún con voluntad para luchar, Entoma inició su siguiente ataque. Talismán de explosión de dispersión. Explosiones más potentes que las anteriores aparecieron frente a Tia, iluminando la oscura noche. Contra Tia, quien había sido mandada a volar y caído al suelo, Entoma una vez más lanzó un talismán, corte afilado, y un talismán, viento fuerte. Tia estaba cubierta de sangre, y ni siquiera tenía tiempo para levantarse antes de que fuera cortada, arrasada y tirada al suelo de nuevo. Tia. Tú, puto insecto. La voz condenadora vino de Gagaran, que se encontraba herida, y apretada en forma de una bola debido al insecto de 1000 látigos. El plan original era que mientras Gagaran utilizaba su fuerza bruta para retener al insecto de 1000 látigos, Tia podría aprovechar la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa en el cuerpo de Entoma. Entoma se mofó de ese intento bajo su máscara. ¡Qué seres tan tontos! Como una sirvienta de batalla de la gran tumba de Nazarik, triunfando sobre seres humanos de ese nivel, era de esperarse. La mejor opción para ellas hubiera sido ignorar el hecho de que estaba comiendo carne humana y salir corriendo con todas sus fuerzas. Solo porque tomaron la decisión incorrecta, este escenario se había desarrollado. Aunque este orden es diferente a lo que había previsto, que así sea, no se puede hacer nada. Bueno, entonces, ¿a cuál debo comer primero? Esos músculos desarrollados deben saber extremadamente deliciosos, ¿ne? Entoma nuevamente invocó un insecto, pero no el tipo de insecto con una feroz capacidad de combate. La larga aguja en su cuerpo contenía sedantes. Entoma tomó al insecto y rápidamente se acercó a Tia. Parece que puedo traer a casa algunas especialidades locales como recuerdo. Hay muchos en la gran tumba de Nazarik que disfrutarían la captura de humanos para alimentarse. A ellos, sin duda, les gustará mucho este presente. ¿Qué? La intuición superior de Entoma le advirtió de un alargado objeto frío volando en su dirección, desde arriba de su cabeza, y rápidamente saltó a cierta distancia. Al mismo tiempo, un arma larga perforó el punto que Entoma acababa de ocupar. Era como una lanza de cristal utilizado por los caballeros, pero no era un ítem ordinario. No se podía ver ni la más mínima grieta en la lanza de cristal que había logrado aplastar las rocas. Eso es, magia. El lanzador mágico del sistema espiritual, Entoma, sintió algo sobre esa lanza. Estás en lo correcto. Este es el hechizo de 4º nivel, lanza de cristal. La única que respondió a la pregunta de Entoma fue la persona que descendió lentamente sobre las rocas destrozadas por la lanza. Era una chica joven con una voz infantil, su cuerpo era pequeño, llevaba una máscara y una bata. Otro enemigo, Entoma no podía dejar de murmurar. Otro intruso la había interrumpido en medio de la captura de su deliciosa presa. Era realmente cruel que ella todavía tenía que soportar las tentaciones de la comida deliciosa. ¿Vamos a acabar esto aquí? ¿Quién eres? Puedo perdonarte si dejas este lugar inmediatamente. Los niños son muy suaves, eso me gusta, pero no tienen suficiente carne en ellos. Voy a jugar contigo la próxima vez, después de comerme a esas dos. Así que eso es lo que eres. Un monstruo come hombres, ¿correcto? Incluso llevas un traje de sirvienta. ¿Qué clase de broma intentas hacer?
¿Quién querría estar junto a un monstruo que huele a sangre? ¿Qué acabas de decir? Puta. Sin detenerse para pensar, Entoma dejó escapar su voz real, luego, inmediatamente sostuvo su garganta. El insulto fue lo suficiente como para hacerle perder la compostura y nunca podría perdonar las palabras de la joven muchacha. No era a causa de sus instintos primitivos de depredador, sino porque estaba de un muy mal humor en este momento, quería destrozar a la mujer frente a ella en pedazos. ¿Qué es lo que dijo esa mujer? A mí, a una sirvienta de batalla, que es una existencia de alto nivel dentro de la gran tumba de Nazarik. La ira se liberó desde el fondo de su corazón. Te mataré. No pudo evitar gritar con su voz real, restringiéndose de jadear al final. Evilei. Tia gritó el nombre de la chica enmascarada. Entoma ya estaba determinada a exterminar a su enemigo con todo su poder. Me preguntaba qué es lo que estaban haciendo ustedes dos, mi. Recuerden, primera lección. Evaluar la diferencia de tu fuerza con la de tu oponente. Este enemigo es más fuerte que ustedes dos, pero más débil que yo. Entonces Evilei gritó. ¿Así que mis compañeras realmente estaban bajo tus cuidados? Tú, monstruo. Ven, permíteme darte el gusto de ser víctima del abuso. Entoma no tenía idea de que una rabia feroz ardía bajo la máscara de su oponente. Entoma, quien estaba envuelta con la intención de matar, corrió hacia adelante. En su mente solo dominaba el odio, las otras dos personas se habían convertido en molestias, en el mismo nivel de las piedras en la orilla de un camino. Ella realmente dijo que nadie disfrutaría mi compañía. Las mismas palabras se repetían una y otra vez en su mente. Al mismo tiempo, el insecto de 1000 látigos comenzó a moverse. Entoma dejó cerca de 1 metro, y con el resto formó una gran esfera. Por supuesto Gagaran estaba en el centro de esa forma. Muere junto a tus compañeras, mujer desagradable. Ella balanceó al insecto de 1000 látigos hacia abajo como un martillo. ¡Qué aburrido ataque! Evilei permaneció relajada. Gravedad inversa. Entoma resistió la magia, pero el insecto de 1000 látigos perdió su peso gravitacional y flotó hacia arriba. Si el usuario equipado resistía ese ataque con éxito, su equipo sería igualmente resistente. Sin embargo, en el caso de las armas insectos, no era el usuario equipado, más bien eran los mismos insectos que tenían que resistirlo. Ya que era así, incluso si Entoma no se viera afectada, eso aún afectaría las armas insectos. Esta era una de sus deficiencias, aunque los insectos podían atacar de forma autónoma. Incluso si era Entoma, necesitaba descartar su plan original al enfrentar un tipo de magia como esa. Sintiendo la intención de Entoma, el insecto de 1000 látigos, en forma agraciada, dejó a Gagaran. Con la velocidad de una cinta métrica retráctil, se había vuelto a la forma de un largo insecto látigo de 10 metros de largo. Mientras esto sucedía, Evilei le dio instrucciones a Gagaran, que estaba tendida en el suelo. Gagaran. Apártate del camino. Ve y encárgate rápidamente de las heridas de Tia. Si ya usaste el poder de tus guanteletes, entonces, usa una poción de recuperación. Las 2 personas heridas se han recuperado. Si solo hubiera sido así, entonces no habría ningún problema. El hecho de que esas 2 personas eran enemigos de Entoma no había cambiado, pero considerando las palabras de la lanzadora de magia frente a ella, la situación era diferente. Evilei y Entoma estaban en el mismo nivel. Si ellas fueran a ayudar a la lanzadora de magia, la situación se volvería desfavorable. Esta vez, Entoma decidió hacer uso de su carta del triunfo definitiva, la cual estaba reacia a utilizar. Ella ya lo había utilizado antes para eliminar a todos los enemigos dentro de la mansión con un solo aliento, dejando 2 usos más para cuando lo necesitara. Ese era un aliento que desprendía moscas carnívoras, un aliento de moscas. Ese aliento no era emitido para digerir mejor la carne, más bien, las moscas incrustarían a sus descendientes, gusanos, dentro de la carne. Los gusanos continuamente infligirían daño desde el interior del cuerpo de la víctima. El siguiente paso era aún más aterrador,
Un gran enjambre de moscas emergería del cadáver, y después, de forma indiscriminada, atacarían a otros seres que estuvieran dentro del área de efecto, a excepción del usuario de la habilidad. Entoma amplió su garganta. La boca con la que hablaba era en realidad su mandíbula inferior. Para otros, esto era un espectáculo aterrador, era como si su mandíbula se hubiera partido. Desde ahí, ella escupió un enjambre de moscas. ¿Podría ese poder estar asociado con los dioses demonios? En ese caso, Evilei, quien respondió, lanzó una niebla blanca. Aunque el uso de un gas frío para contrarrestar el ataque era un movimiento muy inteligente, sería muy difícil anular completamente sus efectos. La magia más apropiada a utilizar hubiera sido una magia explosiva para rostizar a todo el enjambre de moscas. Su oponente había cometido un error. La mente de Entoma ya había visualizado el escenario, donde Evilei sería devorada por los gusanos, pero la contramagia usada por ella estaba mucho más allá de sus expectativas. Todas las moscas, cubiertas en la niebla blanca, se desplomaron en medio del aire, luego la niebla envolvió a Entoma. En ese instante, Entoma sintió un dolor insoportable muy intenso. ¡Uva! El rostro de la sirvienta Entomancer se derretía como si un ácido hubiera sido salpicado en ella. Al principio, el objetivo era anular el gas que el enemigo escupió, ellas no habían esperado que la niebla revelara el verdadero rostro del enemigo. ¡Ey! ¿Esta podría ser nuestra oportunidad? Gagaran, quien había asumido una posición de combate con su gran pico de guerra, encontró una oportunidad para poner fin a esta pelea. Si ella realmente había estimado la fuerza de su oponente, era necesario poner fin a esta pelea con un solo ataque. Gagaran no continuó con su ataque debido al gigantesco insecto látigo de 10 metros de largo, que comenzaba a moverse de una manera violenta, haciendo que ella no consiguiera acercarse más. Sin embargo, esto no era más que el espasmo de una criatura derrotada. ¿Esto, qué tipo de magia es? Evilei respondió a la pregunta de Entoma. Magia insecticida, veneno para bichos. Hace 200 años, hubo un dios demonio insecto, y esta magia se desarrolló con el fin de repeler a los insectos utilizados por ese individuo. Bueno, es una magia original que se me ocurrió. Oye. Esa magia debe ser inofensiva para nosotros, ¿verdad? De hecho, es inofensiva. Es especialmente eficaz en los insectos, pero no causa ni el más mínimo daño a otros organismos. Su rostro se ha derretido. Día, ese es su verdadero rostro. No, ese no es el rostro. Cuando Evilei gritó, toda la cara de la sirvienta se había desplomado, como una escena en la que la piel de un rostro se hubiera arrancado y se dejara caer al suelo. Sin embargo, había una diferencia, la piel de su cara, que había caído al suelo, tenía muchas patas de insecto en la parte de atrás. Esto no puede ser, es un insecto con forma de máscara. Cajó. La garganta de la sirvienta se expuso. Una sola grieta apareció en su aparentemente dura garganta, y un pedazo de materia líquida cayó. Se veía como un vómito, pero la mayor distinción de él era que este objeto se arrastraba por el suelo. ¡Qué demo! Esto era realmente sorprendente, incluso para Evilei, quien estaba aturdida por la sorpresa. Era la primera vez que veía semejante espectáculo en su larga existencia. Insecto labio. Y exclamó hacia la criatura sanguijuela cubierta de moco, que había caído en el camino empedrado. Un insecto que consume cuerdas vocales humanas e imita la voz de sus víctimas. El extremo delantero, de la sanguijuela de color carne, tenía una sección que se parecía a los labios de un ser humano. Con un llevó a cabo la linda voz de la sirvienta. Entoma tenía la atención de todos, las manos de la sirvienta, que cubrían su rostro, bajaron lentamente, revelando un aspecto que era exactamente igual al de un insecto. La apariencia espantosa hizo que los miembros de Blue Rose involuntariamente dieran un paso hacia atrás. A pesar de que ya habían experimentado el terror cuando vieron caer el insecto máscara al recibir la magia insecticida, ese espectáculo encendió de nuevo sus miedos.
Un monstruo más allá de este mundo las había invadido. Ellas no podían dejar de sentir como una sombra rodeaba su mundo. En realidad te atreviste. La voz rígida era difícil de escuchar. No es su voz más linda. Personalmente, prefiero esta voz. La hostilidad de Gagaran estaba al borde de la erupción. Ella era el miembro más humano de Blue Rose. Estaba llena de emociones mientras rezaba por el alma de la joven que fue sacrificada para darle la voz al insecto labio boca, y apretó su arma con más fuerza. ¿Cómo se atreven, simples seres humanos, a...? En las batallas anteriores, Entoma había luchado contra su enemigo con calma. Sin embargo, en este momento, no tenía su habitual espíritu relajado. Bueno, ya no había ninguna necesidad de contenerse. Era hora de comenzar su ataque feroz. La verdadera batalla empieza ahora. Ninguna de ustedes debe relajarse. Prepárense para lanzar ataques más feroces que antes. Evilei les advirtió a las otras dos, pero ellas ya habían predicho eso antes de que ella hablara. Tenían lista su determinación para una lucha a muerte. La espalda de la sirvienta insecto de repente estalló, y 4 patas de araña se extendieron debajo de su ropa. Esa postura parecía como si en su espalda hubieran brotado nuevas piernas. Con esos pies recién salidos, Entoma saltó muy alto. Para todos aquellos que la miraran, habrían llegado a la conclusión de que estaría bajo el efecto de la magia de vuelo. Desde arriba, el monstruo escupió las moscas carnívoras hacia la gente. Al hacer un clic con su lengua, Evilei lanzó una vez más veneno para bichos. Solo para ustedes, chicas. Les mostraré el significado del verdadero terror. Después de matarlas, las convertiré a todas ustedes en muñecas cadáveres. Tan pronto como llegaron al suelo, las moscas carnívoras fueron completamente arrasadas. La sirvienta insecto usó sus ojos compuestos para mirar el verdadero rostro de Evilei. De hecho, solo Evilei era capaz de compararse en fuerza con ese monstruo. Si Evilei perdiera, entonces no hace falta decir que la victoria sería imposible, y ambas, Gagaran y Tia, serían masacradas. Sin embargo, sería absurdo centrarse solo en una cosa. El picudo pico de guerra de Gagaran llegó desde un lado. Incluso si Evilei tenía una ventaja, ellas no podían darse el lujo de desperdiciar oportunidades contra un oponente tan poderoso. Ella sabía que sería muy probable sufrir lesiones graves si fuera interceptada. Por eso optó por luchar junto a sus compañeras. Evilei le sonrió debajo de su máscara. Si ella estuviera desenmascarada, definitivamente se burlarían de su sonrisa. El monstruo, que estaba a punto de evadir el ataque de Gagaran, de repente dejó de moverse. Eso era debido a la habilidad ninjutsu de Tia, parálisis de inmovilidad. El monstruo tenía un alto nivel de resistencia, era más como una habilidad de invalidación, por lo que sería imposible sellar sus movimientos por completo. Sin embargo, la creación de una abertura, incluso por un breve momento, sería suficiente apoyo para Gagaran. El monstruo escupió desde su boca una seda blanca mejorada con golpe poderoso. Había suficiente seda como para teñir de blanco el cuerpo superior de Gagaran. Gagaran encontró difícil para romper por sí misma la seda de araña rígida y adhesiva. Su ataque fue interrumpido, y se tambaleó mientras se retiraba. En contraste, el monstruo se acercó a ella. Lanza de cristal. A pesar de que la lanza se había incrustado profundamente en Entoma, ella no parecía tener mucho dolor. Tranquilamente invocó insectos que aparecieron de la oscuridad y se reunieron densamente en su muñeca formando una masa abultada. Veneno para bichos. El gas blanco sopló sobre los insectos, y cayeron uno por uno. El monstruo involuntariamente dejó escapar un grito terrible de dolor. La boca, que estaba en un lugar equivalente a la de una mandíbula inferior de un ser humano, escupió un tipo de seda de araña hacia Evilei, como lo hizo antes con Gagaran. Si uso magia para bloquear esto, simplemente sería una pérdida de poder mágico. Desde que puedo anular cualquier magia de restricción, es probable que pueda tomar este ataque. Espera, esto no es. Presa del pánico, Evilei activó su magia. De hecho, el material de seda fue escupido,
pero en comparación con los que fueron lanzados hacia Gagaran, estos hilos emanaban un resplandor rígido. Muro de cristal. La barrera de cristal delante de ella se partió como si hubiera sido cortado en dos por una espada afilada, y se destrozó en la nada. Es una telaraña cortante. Un regalo para ti. La malla de alambres negros que te arrojó se expandió en el aire, pero no pudo envolver al monstruo. Entoma simplemente pasa a través de la malla como un fantasma. Queda claro, ella es inmune a cualquier técnica de obstrucción. Va. Tiempo de formación de combate. A fin de mantener distancia de la sirvienta de batalla, que se acercaba a ella, Gagaran lanzó una patada con la intención de empujar lejos a su oponente. Su bota chocó con la sirvienta, creando un asombroso sonido metálico. Gagaran se retiró mientras se centraba en mantener la distancia, luego se reunió con el resto de los miembros de Blue Rose. Todas se reunieron, prestando especial atención a cualquier ataque con área de efecto. Chico, esos ataques son tan molestos. Mientras que observaban la boca mandíbula de la sirvienta murmurar sin parar, Gagaran le susurró a Evilei. ¿Oíste ese sonido justo ahora? Su traje de sirvienta es tan duro como mi armadura. Es realmente increíble. Debió haber sido tejido junto a cables de metal resistentes. Teniendo en cuenta su forma delgada, su dureza debe estar muy por encima de eso. Adamantita, parece que también está muy por encima de eso. Oh, así que no solo está en el mismo nivel, su equipo es de una inimaginablemente alta calidad, por lo que mi magia de tierra no será de mucha utilidad. Es probable que también lleve un equipo que reduce el daño mágico. Los ataques especializados no le afectarán mucho. ¿Eso qué significa? La duda de Tia hizo que Evilei sonría bajo su máscara. Vamos a terminar esto de frente con poder de fuego abrumador. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo lograremos? Estaremos acabadas si no actuamos pronto. Además, ella también utiliza talismanes para fortalecerse. Todo el mundo utilizará su técnica más poderosa. Voy a utilizar la magia insecticida. Eso es fácil de entender. Bueno, vamos a ir por nuestro ataque final. A pesar de que dijeron que iban a atacar con una abrumadora potencia de fuego de un solo golpe, en realidad no era tan sencillo. Generalmente Evilei usa campo de arena o petrificación de zona para obstaculizar al enemigo y apoyar a los guerreros, pero esos métodos no funcionarían en contra de la sirvienta. Si ellas querían infligir daño, lo mejor sería dejarlo en manos de guerreros como Gagaran, que hacen daño físico. Evilei solo necesitaba llegar a un plan de contingencia en caso de que esa estrategia no funcionara. Siempre había creído en centrarse exclusivamente en ataques mágicos, eso no estaba mal, pero la situación requería una medida desesperada. Los lanzadores de magia se basan exclusivamente en ataques mágicos de segunda categoría. Eso es lo que pienso personalmente, pero esta vez tendré que comprometerme. Evilei comenzó a ajustarse a sí misma para la magia que estaba a punto de usar. A pesar de que el disparo de cristal era el método más eficaz de ataque, sus compañeras de equipo se verían atrapadas en el área de efecto. El consumo de maná de su hechizo original, veneno para bichos, era muy grande, y lo mejor sería reservarlo para cuando el oponente invocara más insectos. Esto significaba que el tipo más adecuado de habilidad para usar ahora era su odiada magia de tipo ácido. Las tres intercambiaron una breve mirada, lo que confirmaba que los preparativos estaban completos, y atacaron juntas. Evilei utiliza chorro ácido como su principal ataque. Mientras Tia, que tenía un débil poder de fuego, se basó principalmente en sus artículos de apoyo. Gagaran continuamente activaba sus artes marciales, ejecutando un aluvión interminable de ataques. Después de un tiempo, el rumbo de la batalla comenzó a cambiar. El oponente de hecho era increíblemente fuerte. El lanzamiento de muchos tipos de telas de araña, ataques de magia basados en talismanes e insectos invocados eran su ataque ofensivo. Por no hablar de sus objetos mágicos que eran más poderosos que los de los miembros de Blue Rose. A pesar que el número de consumibles, como pociones de recuperación, estaban empezando a agotarse,
la sirvienta insecto comenzó a retirarse de manera constante. Si uno se preguntara qué había causado que el rumbo de la batalla cambiara a su favor, Evilei hincharía su pecho y respondería: compañeros. No había duda de que Gagaran, Tia y Evilei eran de una raza inferior en comparación con ese monstruo. No obstante, aún así, crearon oportunidades. Ser capaces de atacar y recuperarse al mismo tiempo creó una situación favorable. En particular, teniendo los medios para autorrecuperarse y recuperación de apoyo a través de sus compañeros de equipo, hacían una enorme ventaja. Poco a poco la situación se convirtió en una certeza. Siempre y cuando no lo arruinemos, podemos derrotarla así. Mes del Fuego Bajo, septiembre, día 4, 22-27. El resultado de la batalla. Finalmente, la sirvienta insecto colapsó contra el suelo como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. El consumo de maná de Evilei había sido severo, y sus consumibles fueron casi agotados. Desde un punto de vista económico, ella estaba con una cantidad de deuda muy seria. Hemos ganado. Gagaran, que estaba cubierta de heridas, declaró su victoria con un aliento pesado. No dejó ni una sola poción de recuperación, y tenía heridas externas, pero su resistencia física la seguía sosteniendo. Apuñalaré su garganta. Sí. Evilei estuvo de acuerdo con la sugerencia de Tia. La sirvienta insecto moribunda todavía estaba viva, como evidencia la sirvienta hacía sonidos de ye. En esta situación en la que ya había perdido su habilidad para luchar, lo más seguro a hacer era matarla sin dudarlo. Tia, que había tomado su espada y avanzado, de repente se congeló. Antes de que Evilei incluso pudiera haber preguntado ¿qué pasó?, ya sabía la razón de por qué había parado sus movimientos. ¿Qué tal si terminamos esto aquí? Increíblemente, y sin que nadie sepa cuándo había aparecido, un hombre se puso delante de la sirvienta insecto. Llevaba ropa extraña que nunca habían visto antes. Según el conocimiento de Evilei, se trataba de un conjunto de prendas que se usaban en el sur, un traje completo. También llevaba una máscara que hacía imposible ver su rostro. Sin embargo, él no era humano. Una cola brotó de su cintura. ¿Ey, un pariente de Evilei? Idiota, Evilei vaciló. Su presencia dominante la golpeó como si todo su cuerpo hubiera sido golpeado por un rayo. Si ella mirara a su mano derecha, descubriría que estaba cubierta de sudor. ¿Estás bien? Déjame el resto a mí. Vuelve primero para recuperarte. Hizo caso omiso de los miembros armados de Blue Rose de pie delante de él, y le habló en un tono amable a la sirvienta insecto. A pesar de que era el enemigo, les dio a los otros una buena impresión de sí mismo. Sin embargo, Evilei sabía que este no era el caso. La sensación de hormigueo de miedo llegó a la punta de los dedos de sus pies, y este sentimiento era muy real. Con su instinto de supervivencia gritando, contuvo el aliento y luego habló con una sombría determinación a Gagaran y Tia, que estaban paradas a un lado. Escapen. Tontas, ignoren el hecho de que estoy aquí y escuchen en silencio. Eso es una existencia muy poderosa. Un monstruo entre los monstruos. No importa lo que suceda detrás de ustedes, utilicen toda su fuerza para escapar. Entonces, ¿qué hay de ti? Gagaran preguntó con una voz amarga. No te preocupes por eso. Voy a alargar esto hasta que puedan escapar, entonces, utilicen inmediatamente teletransportación para salir de aquí. Sin saber lo que había hecho, la criada de insectos lesionada, que no se suponía iba a ser capaz de moverse, inestablemente se puso de pie. Ella no fue vista usando alguna magia curativa, ni parecía como si hubiera consumido algún ítem. De la nada apareció un insecto que se unió a la espalda de la sirvienta insecto. Dejando atrás unos pocos sonidos de ye, ella se fue volando en la noche. Viendo con impotencia su escape, Evilei fue incapaz de tomar alguna medida debido a este hombre de pie frente a ella. Las otras dos eran lo mismo, con la frente empapada en sudor y sus cuerpos petrificados, incapaz de moverse. Después de ver a la sirvienta salir, el hombre se volvió hacia Evilei. Después de haber vivido por más de 250 años,
Había llegado a cruzarse con poderosos seres de todo tipo. Aún así, el aura que emanaba de él era excepcional. No, se trataba de una malicia nauseabunda y repugnante que, en comparación con los demás, se encontraba en un nivel imposible. Como un ser poderoso, que debería estar al mismo nivel que el Platinum Dragon Lord, ¿verdad? Porque él es demasiado poderoso, es poco claro quién es más fuerte. Han esperado el tiempo suficiente. Ahora bien, dado que el tiempo es escaso, deberíamos comenzar de inmediato. Rápido. Escapen. Evilei gritó. Las dos se dieron la vuelta y huyeron como perros salvajes. No había manera de que ellas no se sientan culpables por dejar a un compañero atrás. Fue precisamente por esta culpa que habían elegido escapar solo después de que Evilei terminara de hablar. Confiar. Si era Evilei, cualquier cosa podría hacerse. Si era Evilei, el escape debe ser posible. Sin embargo, este pensamiento fue anulado inmediatamente. En primer lugar, no salgan durante las presentaciones. No es tan doloroso, déjame bloquear tu traslado, bloqueo dimensional, dar un saludo antes de partir es la adecuada etiqueta, y más encantador. Esta era una habilidad que solo puede ser utilizada por los rangos más altos de demonios o ángeles, y tenía el efecto de área de impedir que nadie en los alrededores use magia de transferencia. Evilei y la estrategia de retirada de su equipo se volvieron inútiles. Sin embargo, este no era el problema principal. Ellos sabían desde el principio que la mejor estrategia sería la de dejar a alguien atrás como retaguardia, y que era imposible que esa persona regrese con vida. La muerte también es natural. El joven sobrevive mientras que las personas mayores mueren. Ese es el curso correcto de la naturaleza. Con una experiencia de vida de más de 200 años, la chica se despidió, al mismo tiempo que provocó al oponente frente a ella del cual no tendría ninguna posibilidad contra él. Ahora bien, damas primero. Pero si no van a hacer nada, permítanme hacer mi ataque. Una cantidad aterradora de intenciones asesinas eran vomitada de entre sus palabras. Evilei calmándose mentalmente a sí misma, expulsando la sensación de terror dentro de ella. Soy Evilei. Una mujer de leyendas. No importa lo fuerte que el enemigo es, lucha. Tales amables intenciones, entonces, voy a actuar preventivamente. Cómete esto. Maximizar magia. Disparo de cristal. Ella usó el hechizo del que estaba tan orgullosa desde el principio. Muchos cristales más pequeños que el tamaño de un puño se dispararon en un patrón disperso. Estos eran fragmentos de cristal con los extremos delanteros afilados. Originalmente iban a ser utilizados en combate cuerpo a cuerpo para infligir un daño enorme, pero no estaba claro cómo acercarse a este archidemonio enfrente de ellas. A pesar de que había reafirmado su decisión, ella todavía se contenía un poco. Evilei se burlaba de ella misma. La fuerza del enemigo era desconocida, por lo que luchar cautelosamente era lo natural. El demonio enmascarado abrió los brazos en un gesto de bienvenida. La lluvia de balas de cristal le llegaron de frente, y el hechizo mágico desapareció. La magia desapareció tan rápido que era como si nunca hubiera existido. Eso es un talento racial, la invalidación de magia. ¿O es porque la diferencia de fuerza es en realidad así de grande? Si había una brecha significativa en la fuerza, la magia fácilmente quedaría sin efecto. Evilei, ignorando que había cometido un error en su primer movimiento, el hombre elegantemente estiró los brazos hacia los lados en una postura similar a la de un comandante y actuó. Muro de fuego infernal. La ola de calor se abalanzó en dirección a su espalda. Evilei incrédula frenéticamente miró hacia atrás. Con un ruido silbante, la noche ardía y las llamas negras que no tenían posibilidad de existir, quemaban. Rodearon la huida de Gagaran y Tia que lucharon momentáneamente antes de caer poco a poco al suelo como si fueran basura. Las llamas desaparecieron como si hubieran sido una ilusión desde el principio, las dos ya habían dejado de moverse y respirar. Ella reprimió fuertemente su propio deseo de correr inmediatamente a comprobar sus condiciones. Evilei profundamente entendió el significado de la frase, sin atreverse a creer, pero imposible de negar la realidad.
Esa fue una herida fatal. Con un solo golpe, sus compañeras, con quien había ido a capa y espada, habían sido sacrificadas. Apretó los dientes, sin dejarse hacer sonidos tristes. Simplemente intenté detenerlos con todas mis fuerzas, pero eran más débiles de lo que había imaginado y murieron con llamas de ese grado. Por favor, acepte mis condolencias. Como si él se disculpara desde el fondo de su corazón, el hombre hizo una profunda reverencia. Esta actitud hizo a Evilei incapaz de reprimir sus propias emociones. ¿Cuál podría ser la razón para pasar por alto a Evilei, que era el rival frente a él quien lanzó un ataque, y en su lugar atacó a las dos personas detrás de ella? Escapar era de hecho una de las razones, pero además de eso había otra. Él sabía claramente lo grande que era la diferencia de fuerza entre nosotros, y sabía que yo no representaba una amenaza para él en absoluto. Pero en realidad, ni siquiera consideró a la persona frente a él como el enemigo. Desde que huyeron frente a él, las mató primero. La línea de pensamiento era así de simple. Tan difícil. Muriendo con una lesión de ese grado, no puedo utilizarte como patrón de medida, porque formar equipo con los que son más débiles. Si no hicieras esto, ¿no serías capaz de desafiar las zonas de más alto nivel? Tú, no tienes permitido decir eso. ¡Guau! Esto no fue un grito de dolor, sino un aullido de rabia. Llena de odio y gritando en voz alta, Evilei corrió hacia adelante. Sería más exacto decir que ella utilizó el poder mágico para deslizarse por el aire. Inyectando magia en su puño, ella acumuló magia cuerpo a cuerpo que es difícil de esquivar y difícil de resistir. El demonio levantó la mano para recibir el golpe. Aspecto del demonio, gran brazo de demonio. El brazo del demonio se había ampliado varias veces, el brazo se alargó hasta alcanzar el suelo. No era como si estuviera inflado con aire, sino un brazo con músculos duros como un arma. Con el arma letal bloqueando el frente, el avance de Evilei se detuvo. Su corazón vaciló por un momento, pero inmediatamente endureció su determinación de aprovechar esta oportunidad. El enorme brazo se acercó a Evilei. Con una velocidad más allá de la imaginación, era como un enorme muro que se extendía sin fin. Como era inevitable, Evilei tomó una decisión instantánea y activó su magia defensiva. Translocación de daño. La oscuridad cubrió su vista al mismo tiempo que salió volando por un fuerte impacto, desorientada y sin saber dónde estaba. Su cuerpo fue arrojado al suelo empedrado y rebotó como una pelota antes de ser enviado volando por otro impacto. Pero ahí estaba. Sin daños. Evilei activó la magia, vuelo, y voló en una postura incómoda y poco natural. Ella no había sido herida, pero si no hubiese usado un hechizo que convertía daño físico en daño mágico, ya estaría media muerta. Maximizar magia. Daga de cristal. Una daga de cristal más grande que la anterior apareció en el aire y se disparó. Esta daga hacía daño puramente físico y no podía ser resistido. Además de esto, mediante la aplicación de más habilidades mágicas especiales, era capaz de romper fácilmente a través de las defensas. Sin evadir, el demonio tomó el ataque de frente. A pesar de que había recibido la magia con la mayor producción de daños, ni el más mínimo efecto podía verse en el demonio. No hay lesiones, incluso cuando fue aplicada magia que rompía la defensa. Es un demonio superior, superior a la imaginación. No, incluso mayor que un dios demonio. Debe ser el rey de los dioses demonios, ¿no? Aunque un rey no era necesariamente más fuerte que todo lo demás, era sentido común en este mundo que teniendo esto como parte del nombre significaba que era el más fuerte de la raza. Los humanos eran básicamente los únicos donde los débiles podrían proclamarse a sí mismos como rey. Aspecto de demonio, garras afiladas. Las garras del demonio alargadas, se extendían más allá de 80 centímetros. Evilei no pudo evitar sentir que estas garras eran imparables y podrían romper todo en el mundo en pedazos. No puedo recuperar los dos cadáveres y huir. Incluso si los demás llegaran, no serían suficientemente fuerte para hacerle frente a esta persona.
Por lo menos puedo moverme lejos del campo de batalla y hacer más fácil para que otros puedan descubrir sus cadáveres. Las comisuras de la boca de Evilei se curvaron hacia arriba. El peor escenario sería permitir que Lacus, que era capaz de usar la magia de renacimiento, se encuentre con este demonio. Eso nunca tiene que ocurrir. Ahí voy. Así como Evilei estaba preparándose para cargar. Se oyó un fuerte sonido como si algo cayera en medio de los dos. Incapaz de soportar el peso, las grietas aparecieron en el camino pavimentado de piedra y el polvo ondeaba sobre él. Allí, con su cuerpo inclinado por el impacto del aterrizaje, había un solo guerrero. La luz de la luna serena se reflejaba en la armadura oscura, haciendo que parpadeara con un hermoso resplandor deslumbrante. Una capa, tan roja como una llama ardiente, se elevaba en el aire de la noche. Ambas manos estaban agarrando por separado espadas gigantes que brillaban con una luz brillante increíble. Lentamente, el guerrero oscuro se levantó. Su estructura corporal era alta, aproximadamente la misma altura que el demonio. Sin embargo, ese resplandor divino hizo que el demonio retraiga su cuerpo, y Evilei alcanzó a ver al poderoso demonio volverse miedoso en el momento en que había aparecido el guerrero oscuro. Esa expresión era como si hubiera visto algo más allá de su imaginación. En el silencio, Evilei oyó el sonido de la saliva siendo tragada. Este sonido era del demonio. El demonio que había superado la imaginación de Evilei sostenía su aliento frente a este corpulento guerrero. Una fría y penetrante voz atravesó la oscuridad. Vamos a ver, ¿quién es mi enemigo? Fin del capítulo 9.